Si alguien nos puede contar cómo valoran a este personaje histórico los argentinos, es sin duda el palentino Alberto Arija, presidente de la Casa de Palencia en Argentina, que nos lo contó en su reciente estancia en España. El personaje del general San Martín va ligado absolutamente a la historia de Argentina. Yo diría que es uno de los dos personajes históricos más importantes que tiene ese país. De hecho, se le llama el libertador de Argentina. Cuando se habla del general San Martín, se habla del libertador de Argentina, Chile y Perú, realmente, ¿no? Y hay una vinculación total con el personaje. Lo raro y lo que resulta curioso es que frente a esa importancia que tiene la figura del general San Martín, hay un desconocimiento casi total de las raíces españolas y palentinas del general San Martín, ¿no? Pero de hecho el personaje es tan importante que ha estado ligado incluso a todos los festejos y a todos los actos de la conmemoración del 200 aniversario de la independencia argentina, hace apenas un par de años. Hay un 20, un 30% de argentinos que tienen una idea de la ascendencia del general San Martín, ¿no? Y de que son ascendencias españolas, no las sitúan en la provincia de Palencia. Saben que su padre era español, saben que su madre también era española, pero no conocen realmente, la mayor parte de la gente no conoce la ascendencia palentina del general San Martín. Mira, la Casa de Palencia tiene un proyecto ambicioso que además está en este momento supervisándose por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto recoge un documental precisamente sobre la ascendencia del general San Martín que se rodaría en Cervatos de la Cueza y en Paredes de Nava. No solo por el hecho documental, no solo por mostrar a los argentinos cuál es la ascendencia real del general San Martín, también, por supuesto, mostrar ese rincón de la provincia palentina, sino para convertirlo en un medio y en un material que se pueda distribuir en colegios públicos y privados, de manera que cuando se estudie la historia y se estudie la figura histórica del general San Martín, se pueda también conocer cuál es la ascendencia y cuáles eran los personajes que precedieron al general. Por lo tanto, bueno, la Casa de Palencia en ese sentido está comprometida y tiene ese proyecto importante, ¿no? Luego, en otra serie de actividades, en algunos casos también tenemos muy buena relación con el Instituto Sanmartiniano que existe en la ciudad de Buenos Aires y que es una entidad importante del Ministerio de Cultura. Es decir, sí estamos ligados a la figura general. Yo creo que hay, de hecho, con la Diputación Provincial hay una exposición que precisamente se inauguraba el año pasado en Madrid sobre el general San Martín, ¿no? Y sobre los antecedentes del general San Martín. Me parece que estamos en un momento muy importante porque la Casa de Palencia sí ha estado haciendo el trabajo en Argentina con respecto a eso, con respecto también al conocimiento de la propia provincia de Palencia, ¿no? Y yo creo que tanto la institución provincial, en este caso la Diputación, como la Junta de Castilla y León, al ser un órgano, lógicamente, que también tiene influencia en eso, creo que es el momento de apostar por un reclamo que además puede traer otra serie de cosas, como es también el conocimiento por parte de los viajeros argentinos hacia este lugar de España, ¿no? Hacia este lugar de Castilla y León. Yo creo que este es el momento de apostar. Inmaculada, la alcaldesa y el teniente alcalde nos acompañan a conocer la curiosa iglesia de la localidad, con aires coloniales y también muy relacionada con Argentina. Mariano, ¿cuál es tu oficio? Yo me dedico a la agricultura. ¿Y no habéis salido militares ninguno en este pueblo? No. Alguno hay, algún vecino hay. Pero ha tenido peso, ¿no? Lo de ser de la patria del general San Sí, Martín. hombre, siempre se ha tenido, yo por lo menos desde siempre, desde mi infancia, siempre se ha oído hablar mucho del general San Martín, mucho vinculado con Argentina y todo eso. Oye, tú en tu casa, cuando eras un chiquito, oías hablar de esto. ¿Tus padres se acuerdan de cuándo se inauguró esta iglesia? Sí, se acuerdan, porque ellos también eran jóvenes cuando se hizo, porque la iglesia relativamente acaba de cumplir casi 50 años. Yo sí que no me acuerdo porque no había nacido todavía, pero sí que me acuerdo. Fue todo un acontecimiento hace rato. Sí, porque eso estaba muy relacionado. Vino además a raíz de que el pueblo se quedó sin las parroquias, con la posguerra, una en ruinas, otra se quemó, y entonces pues
a través de una donación de la Argentina, a través del embajador general Héctor de Andrea. Pues bueno, el pueblo solicitó en 1964, empezó a hacer las peticiones para solicitar dinero y eso en 1966. Y se consiguió. Se empezó, se consiguió. Cuando acabaron las obras, supongo que muchos paisanos de esta tierra alucinarían al ver que la planta de la iglesia no tenía nada que ver con las que construíamos aquí, era totalmente diferente. Eso es. Pusieron la condición de que la construcción se hiciese de tipo colonial, que era como lo que tenían ellos allí, y ellos pusieron esa condición que fuese de tipo colonial, como bien digo, que era lo que hicieron los españoles en su época cuando fueron allí a Argentina. Y es curioso porque en la propia iglesia, que se construye, como me contáis, por la ayuda del gobierno de la República Argentina, en un anejo hay un pequeño museo que habla del general, de su familia e incluso con algunas armas del mismo. Pues ahí es donde están los documentos, que está el acta bautismal del padre del general San Martín, está el acta matrimonial de los abuelos del general San Martín, está un sable, está un maniquí con un uniforme de los granaderos de Argentina, y es aquí en una sala anexa que hay aquí en la iglesia, es donde está. ¿Hasta qué punto la Virgen de Luján también se ha sumado a esta identificación o este hermanamiento cultural e histórico que tenéis con Argentina? Pues aquí sí que se ha tenido, porque siempre ha estado aquí en la iglesia, y en una parte lateral de la iglesia está la figura de la Virgen de Luján, que tiene mucha devoción en Argentina y siempre ha estado aquí presente, desde el primer día ha estado aquí presente en la iglesia. La iglesia es de San Miguel y Santa Columba, que eran las dos parroquias que había antes, y por eso se la nombró así a esta. Mariano, supongo que hay futuro para la agricultura en tu pueblo y que seguiremos viviendo en él muchos años. ¿Pero tú crees que en ese futuro va a haber turistas? ¿Va a ser el turismo una fuente de ingresos tirando de este producto histórico-cultural? Pues se tenía que luchar más, y la verdad que a partir de esta última corporación que entramos, y sobre todo con el trabajo que está haciendo Inmaculada, que se está esforzando un montonazo, a través de redes sociales, a través de... salimos en todos sitios, la verdad es que ha conseguido poner a Cervatos en el mapa, se ha conocido el museo, ahora hemos tenido el reconocimiento como un museo que antes no lo teníamos, y entonces a través de eso se van dando muchos pasos, se está dando un paso, y entonces hace poco se ha hecho una pequeña rehabilitación, vamos, pequeña, grande, de todo el tejado, y las paredes, se ha recuperado un poco de toda la forma de barro que tenía antes, y entonces se va trabajando. ¿El turismo puede ser una fuente de ingresos en un futuro inmediato en tu pueblo? Hay que trabajar y seguramente que puede ser, pero hay que trabajar. Sin salir del término municipal, Inmaculada nos acompaña a otro producto turístico y cultural de su pueblo, la Villa Romana de la Tejada. En ella nos espera Rafael Martínez, director también de La Olmeda, la otra Villa Romana palentina. Rafael, no deja de ser sorprendente que de nuevo en una pequeña localidad, en apenas unos kilómetros cuadrados, se una el Camino de Santiago, una ruta milenaria, 2000 años de historia de un hallazgo de una villa romana y un personaje histórico que forma parte del devenir de la historia de América. Sí, evidentemente, esta es una tierra por la que pasaba cerca la antigua vía romana, que hoy conocemos como Camino de Santiago, el francés, que es la vía que los romanos llamaban In Asturicam Burdigalam, de Burdeos a Astorga, y por aquí pasan caminos secundarios también. Al lado de estos caminos, en un cruce de estos caminos, pues hay una instalación que no tenemos muy... Se ha llamado siempre Villa Romana porque hasta hace unos años, en el momento que apareció un mosaico tal, se llamaba Villa Romana. Hoy sabemos que esto es un centro público, seguramente, con algo relacionado con los baños, con el agua, por eso están los motivos de océanos o Neptuno o incluso Leda y el Cisne, lo cual nos mete también en
variante posible de casa de lucecitas, diríamos ahora, ¿no? O sea, porque el que haya habitaciones pequeñas, muy relacionadas todas con lo erótico festivo que supone la edad, hay quien ha apuntado también en esa dirección. No sabemos si porque era un edificio de culto a alguien o que aprovechando un cruce de caminos tenía unas instalaciones para que el viandante descansase y se relajase. ¿En qué momento se conoce la existencia de este yacimiento y quién lo excava? Hombre, todo parece indicar que en el pueblo se sabía que aquí tenía que haber algo, porque el propio nombre del pago, la tejada, indica que había tejas, que se encontraban material cerámico. El topónimo vuelve a abrir las puertas. Y alguien le llevó al entonces director del Museo Arqueológico, Guillermo Herrero Martínez Coite, en los años 70, a principios de los 70, le llevó una teja para que, oiga, esto aparece en la tierra, ¿no? O sea, y entonces el Guillermo Herrero encargó a García Guinea, que había estado excavando en el norte de la provincia de Palencia, le dijo, oye, Miguel Ángel, ¿por qué no te acercas allí? Y Miguel Ángel empezó unas campañas de excavaciones en las que yo participé siendo estudiante universitario, y se empezaron a levantar los primeros mosaicos, desde el año 71 hasta el año 81 del siglo pasado. En el momento que aparecen mosaicos en un resto romano, siempre hay signos o figuras geométricas o símbolos que lo identifican. ¿Cuáles serían los que identifican a la tejada? Bueno, en la tejada tenemos unos mosaicos geométricos bonitos, muy clásicos porque son de una época anterior a los de la Olmeda, con dameros blancos y negros, con figuras geométricas a veces complicadas, pero los fundamentales son de tema acuático, el gran mosaico que tiene el medallón central estropeado, pero que vemos que era un Neptuno, un Océanos, con las 4 estaciones en las esquinas. Y está el mosaico de Leda y el Cisne, incluso el mosaico de los peces enfrentados, unos dameros con unos rombos con unos pececitos, que es un mosaico también muy interesante. No tiene el virtuosismo técnico de los mosaicos ya helenísticos como son el de la Olmeda, pero para ser de esta época, que son un poco más, diríamos, toscos, son unos mosaicos de muy buena calidad. La tejada es el hermano pequeño de los yacimientos romanos, teniendo tan cerca la Olmeda. Bueno, evidentemente en la práctica real sí, pero en la importancia arqueológica no, son cosas distintas. Es otra villa más, vamos, otro edificio romano más. Aquí es muy interesante, incluso para la arquitectura tradicional, y que debería, yo entiendo, que aprovecharse incluso en las escuelas, es en la presencia del hipocaustum, porque se ven todos los hipocaustus que había en este edificio. Las glorias de toda la vida conocemos aquí. Ahí va, es decir, el hipocaustum es el ancestro, es el abuelo de nuestras glorias y las trébedes. Entonces, eso es algo que en esta tierra debería de verse y que hay que aprovecharlo, porque nos demuestra cómo la cultura romana no solo es una cultura clásica, sino que a fuer de ser clásica ha sido y forma parte de las raíces de lo que hoy conocemos como nuestra cultura tradicional, la cultura de nuestra tierra. ¿Qué nos ofrece la tejada y qué nos ofrece la Olmeda? Estamos, desde que se abrió la nueva instalación de la Olmeda, estamos ofertando una entrada conjunta, es decir, que el que viene aquí puede sacar una entrada que le permite ir luego a la Olmeda y viceversa, para que favorecer un poco el que el tirón de una lleve a otra y el tirón de otra traiga una. Este año vamos a celebrar el 50 aniversario del descubrimiento de la Olmeda. El 5 de julio se cumplen 50 años de que Javier Cortés, de forma casual, como suelen ser casi todos los descubrimientos, descubrió la Olmeda. Y la historia más entrañable, yo creo, de la bonomía y del ejemplo que debe de dar un ciudadano cabal, un castellano cabal a sus congéneres, siendo generoso con lo suyo. No puedo, por más que recordar, una de las últimas secuencias, casualmente, en este programa de Javier Cortés, paseando por sus mosaicos. Para mucha gente en esta provincia y evidentemente para los que hemos tenido la suerte de conocerle desde estudiante y luego trabajar con él en las 2 villas romanas, bueno, pues todo recuerdo siempre lleva al reconocimiento de cuando las personas son grandes, permanecen en el recuerdo. Y Javier alcanzó el consenso general, todos
Por supuesto, no podía ser de otra manera. Es inevitable. Las cifras. ¿Cuántos visitan la Olmeda y cuántos la Tejada? En la Olmeda hemos cerrado el ejercicio pasado con casi 62.000 visitantes. Bueno, en la Tejada los datos, como cerramos parte del año también, son siempre más pequeños, siempre han sido más pequeños, en torno a 5.000 los años buenos. El general San Martín, sus orígenes en esta parte de Palencia y su vinculación familiar a Cervatos de la Cueza y a Paredes de Nava nos coloca ante un producto turístico con futuro y de mucha rentabilidad para esta provincia. A mí me llama la atención que un personaje como el general San Martín, que no sé si es por ser general o qué, a nosotros nos suena como raro, pero que resulta que en cualquier país del mundo hay una estatua de él, desde Tokio hasta donde quieras, ¿no? O sea, porque la fama se la lleva Bolívar, pero son los dos los que realmente hacen la gran empresa de la liberación americana. Bueno, a mí me parece que de alguna forma en España es un poco el gran olvidado. Insisto, no tanto en Palencia, porque en Palencia de alguna manera hemos intentado todos tirar del carro, pero que es un personaje que merece mucha más atención de la que generalmente entre el público fiel tiene. Volvemos a viajar por el túnel del tiempo. Esta vez vamos al encuentro de los peregrinos que desde la Edad Media cruzan esta parte de la provincia de Palencia. En Calzadillo de la Cueza comprobaremos la huella del camino en mesones, albergues y toda la actividad de acogida que genera la ruta jacobea. Inmaculada nos hablará del albergue municipal. Alcaldesa, vaya contraste, ¿eh? ¿Y qué puede ser mejor que esto? Mira, un campo de trigo, el Camino de Santiago, albergues, nuestro albergue municipal, donde damos trabajo a nuestros paraos. Oye, empezasteis bien con el albergue vosotros, ¿no? Empezamos muy bien y nos sentimos orgullosos de ellos porque, aparte de dar buen servicio a los peregrinos, prueba de ello en todos los foros de internet donde hablan maravillas de nuestro albergue municipal, se está dando trabajo a niños que de otra manera no estarían en el pueblo. Lo que estoy viendo demuestra que el Camino de Santiago, en este tramo del Camino de Palencia, crea riqueza. Pues sí, aquí tenemos a César, que ha abierto otro albergue con otro bar tienda, tenemos a una canaria que ha venido desde Canarias, valga la redundancia, y ha puesto otro albergue. ¿Cómo es el albergue municipal? Tenemos 40 plazas, una habitación para minusválidos, tenemos calefacción, baño, internet gratuito, un servicio, unas máquinas vending con café, con bocadillos, con bebidas, un gran patio donde se puede pasar las noches largas de verano al sol, al sol de la luna, sí. Bueno, y además, pero siempre hay un albergue abierto en tu pueblo. César continúa abierto todo el año. Nosotros en noviembre o diciembre, depende de los peregrinos que vayan pasando, se cierra. Y se abre en Semana Santa. La Semana Santa siempre marca un poco el abrir de los albergues. Dime la verdad, Inmaculada, ¿cuántas veces te has propuesto hacer el Camino de Santiago desde tu pueblo? Pues muchas, proponer muchas, de cabeza muchas. Ahora ya de, habrá que pensarlo. De mente hay que pensarlo. Me llamas que voy contigo. Vale. Ha llegado el momento de sentarnos a la mesa y por eso vamos en busca de un veterano del Camino de Santiago. Es un hostelero comprometido con los colectivos jacobeos que decidió quedarse en su tierra para apostar por una infraestructura hostelera sin abandonar nunca la atención a los peregrinos en los albergues. Con César recordaremos aquellos primeros años del Camino en Palencia. César. Muy buena, Javier. Te veo muy bien. Muchísimas gracias. Cuando te conocí en el año 92, recuerdo que me decías que tenías muy claro que ibas a vivir en tu pueblo, que querías trabajar en él y que el Camino de Santiago te daba la oportunidad. ¿Se cumplió? Lo voy consiguiendo, poco a poco lo voy consiguiendo. La verdad que he luchado mucho por ello, pero sí que es cierto que lo voy consiguiendo. He trabajado, Javier, como amigos, te lo comento a ti. Sí, no me queda más remedio. Soy todavía joven, no me queda más remedio. Lo del camino era verdad, ¿eh? Era verdad. Y mira que cuando yo empecé en el camino, en el año 90, que fue cuando inauguré aquí, el 14 de septiembre de 1990, la gente me trató de todo un pum. Pero de todo, de loco, de la mayoría de ahí para arriba y tal, ¿sabes? Pero bueno, yo aposté por ello y la verdad que en ese sentido estoy contento, estoy sumamente feliz.
Me he tratado con gente a nivel mundial, de todo el mundo y tal, ¿sabes? Es verdad, creo que ahora mismo podría recorrer el mundo tocando puertas y saludando a gente en el camino. Tenemos el patrimonio del General San Martín en Cervatos de la Cueza, tenemos la Villa Romana de Quintanilla aquí a 3 kilómetros, que es una verdaderamente maravilla, es la bella desconocida, no se conoce mucho más porque creo que falta algo más de información, pero en ese sentido estoy sumamente contento. Y lo del camino era verdad, porque tú sigues comprometido con los peregrinos, con las intenciones y con el Camino de Santiago. Sigo comprometido con el Camino de Santiago. Pertenezco a una red de albergues que comprende desde Sant Jean Piedeport hasta Santiago, Finisterre y Musía, y tal. Soy el vicepresidente y luego soy un vocal de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia. ¿El camino sigue generando riqueza en esta parte de Palencia? Sigue generando riqueza. Sí que es verdad que con palabras un poco tal o con lágrimas en los ojos en ese aspecto, te tengo que decir que hay mucha gente que se salta las etapas de Castilla. Hay mucha gente que se coge el autobús desde Burgos hasta León, y eso sinceramente creo que es por mala información, y eso sinceramente es que creo que los organismos que tenemos aquí en Castilla y León podían promocionar un poco más y por lo menos incitar al peregrino que pasasen por nuestras etapas. Por si alguien tenía alguna duda, ha quedado muy claro que el camino era rentable y que además no era una ruta de senderismo ni un destino turístico, era algo más. Sí, por supuesto que sí. No es una ruta de... Sí que es cierto que cada uno le hace... Pues no sé, unos por espiritual, otros por deporte, otros por gastronomía, otros por conocer un país de diferente forma de las que habitual le conocemos, que es viajando en coche, y en este caso es caminando, y entonces en ese sentido es totalmente diferente. Y esa rentabilidad, César, se traduce en nóminas, porque genera puestos de trabajo. Sí, se puede cifrar en nóminas. Es un buen punto porque de Carrión hasta aquí no hay nada, y entonces en ese sentido mi casa acude el 99,9% de los peregrinos que verdaderamente patean esta etapa y tal. Y sí que yo te puedo hablar que son 11 personas las que tengo aquí trabajando, son 11 puestos de trabajo. Que en ese sentido, verdaderamente, si mañana cerrase las puertas del camino por un problema de enfermedad o por algún otro tipo de problema, cuidado la cantidad de personas que se iría al paro, ¿eh? Y en un pueblo tan sumamente pequeño como Calzadilla, que yo tenga 11 puestos de trabajo, más el otro local que hay de la Canaria, que tiene otros 2 puestos de trabajo, más tal, es una riqueza. Lo de tu pueblo y el término municipal al que pertenece es algo más que el Camino de Santiago. Tenéis un montón de productos turísticos a muy pocos kilómetros a la redonda. Cierto es. Y yo, por ejemplo, reconozco que doy muchas comidas directamente de gente que viene a visitar la Villa Romana, de la de Quintanilla de la Cueza. El General San Martín, pues hombre, también es verdad. Lo que pasa que en ese sentido, ya como pilla un poco más distante, tampoco te comenta que viene de Cervatos de visitar al General San Martín. Yo se le recomiendo a la gente que está por aquí. Oye, pues hay un museo que merece la pena, que es sumamente encantador y tal, ¿sabes? En sí que merece la pena. Y lo mismo que la Villa Romana de Quintanilla, pues, la verdad que tiene unos mosaicos que la Olmeda es la Olmeda, pero vamos, esta no tiene casi nada que envidiar, ¿eh? ¿Ha merecido la pena apostar por el turismo, quedarte en tu pueblo y currar en el Camino de Santiago? Totalmente. Además, siempre soy de las personas que digo que un paso para atrás ni para coger impulso. Y en ese aspecto no me arrepiento, estoy sumamente contento, estoy sumamente orgulloso. Las cosas cada vez están siendo más complicadas, las competencias son muchas. Es cierto que hay muchos caminos ahora mismo, la gente se bifurca mucho y está más complicado. Pero trabajando todo sale para adelante. Bueno, no hay que olvidar que, además de albergue, además de hotel rural, es un restaurante donde se come a diario. ¿Qué les das de comer? Todos los días tenemos abierto. Es más, cuando empiezo la temporada no cierro ningún día del año. ¿Qué les doy de comer? Los platos típicos de aquí. Pueden ser unas lentejas, pueden ser legumbre, vamos, aparte de lentejas, legumbre en sí, o ensaladas o tal. Luego, pues de segundos platos, tanto carnes como pescado, como almóndigas caseras. Todos los platos que elaboramos son platos caseros. Y luego también trabajamos algo con la carta y tal, ¿sabes? Las cartas en cierto modo están acabando bastante, pero nosotros dentro de la carta lo que trabajamos más es el horno, al horno de leña, el lechazo asado y tal. Cuéntame, ¿qué personalidades han pasado por aquí, con los que has tenido oportunidad de estrechar la mano, y de cuántos países? Te hablo de varias. Mira, te hablo de Pablo Coello, que estuvo aquí en mi casa, te hablo de su mujer Cristina, que además estuvo haciendo un trabajo que trabaja con la transformación de la energía de la tierra. Eso es, y tuvo aquí enterrados en el albergue mío durante un mes 30 cuadros, y después le desenterramos al cabo del mes y tal, ¿sabes? Te hablo de la Shirley Marlene, la actriz de cine americana. Te hablo de Ana Sarpe, una escritora brasileña muy famosa, el Ortega Cano, que ha estado 2 veces,
la Ángel María Villar, que estuvo también aquí en mi casa en 2 ocasiones, pero de peregrino, ¿eh? Eso te hablo como peregrino. Y así te podría seguir contando la hija de la Mercedes, de los coches de Alemania, que estuvo también aquí 2 días en mi casa, y alguno más te podría seguir contando. Dime nacionalidades, que me encanta escuchártelo. Brasil, Alemania, Canadá, la de México también estuvo. ¿Quién más? Españoles. Y últimamente, coreano. Coreano. Chino. Últimamente japonés. lo que más hay en el camino prácticamente son italianos. Ha respuntado de 2 años para acá, 3 años para acá, pero ha respuntado además con fuerza. César, ¿qué es el Camino de Santiago para ti? Para mí, sinceramente, el Camino de Santiago, partiendo de la base que es un patrimonio de la humanidad, es una de las cosas que se le recomienda a todo el mundo, que verdaderamente se le hagan, se le pateen, el esfuerzo que tiene, lo interesante que es, la manera de verdaderamente visitar un país tan sumamente maravilloso como es España, la manera de contactar con muchísima gente de todo el mundo, pero contactar con muchísima gente, tomar unas experiencias de cada uno impresionantes, pero impresionantes, escuchar a la gente, que es verdaderamente maravilloso. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Hemos puesto el foco en un lugar de la tierra de Campos, Palentina, donde un pequeño museo local nos recuerda que aquí está el origen de uno de los personajes más queridos y venerados en muchos países de Hispanoamérica. Ahora solo es cosa vuestra comprobar que lo que os hemos contado no es un guión. Ahí está, esperando vuestra visita cualquier tarde de esta. Hasta la próxima semana.